Desde que López tomó posesión de su cargo, previo juramento establecido en el artículo 87 de respetar la Constitución, las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, y mirando en todo tiempo por el bien y la prosperidad de la nación, simplemente se ha dedicado a traicionar ese juramento y a ejercer su gobierno de manera autoritaria, a fin de mantener un orden político y social a toda costa sobre los poderes del Estado, y ejerciendo intimidación en contra de la población, especialmente de los medios de comunicación y de la clase media, que no está de acuerdo con su cuarta transformación, pues nos lleva a un sistema comunista contrario a nuestro sistema de gobierno, que debe ser republicano, representativo, democrático, laico y federal, como lo establece el artículo 40 de la Constitución Federal, además de involucrarse en quitar autonomía e independencia al Poder Judicial, contrario a lo que establece el artículo 49, que señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y federal. Sin embargo, López, como no ha podido quitarle la autonomía e independencia a la Suprema Corte, que es la que le ha frenado su proyecto de cuarta transformación, que insisto, es un sistema comunista, un sistema absolutista de gobierno, en donde este señor quiere aparecer como un dictador de facto, con fachada constitucional. Ahora va a mandar un proyecto de reformas a la Constitución para que ningún funcionario del Poder Judicial gane más que el presidente de la República, y para establecer que López está totalmente ciego por el odio que le causa no poder avasallar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me permito analizar el artículo 127 de la misma Constitución, que señala que los funcionarios públicos de la Federación, de los estados, de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de los organismos estatales, paraestatales, organismos autónomos, organismos descentralizados y etcétera, que reciban una remuneración. Esta será pues respetada, y además será irrenunciable y será suficiente, y por otro lado será proporcional a sus responsabilidades. Y la fracción segunda de dicho artículo establece que ningún funcionario público de los 3 niveles de gobierno o cualquier ente público podrá ganar más que el presidente de la República. Y la fracción tercera señala que ningún funcionario público podrá tener una remuneración por su función, empleo, cargo o comisión mayor que la de su jefe o funcionario jerárquico. Esa es la base de la Constitución que López desea reformar. Sin embargo, para estar en contexto, me permito activar las declaraciones de López en dicho sentido así:
no descarto el que vuelva a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, porque muchos servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, se ampararon, ¿sí? Se les considera amparo y están ganando más. Entonces, quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República. Que haya excepciones, pero muy bien definidas, y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos. Tiene que haber austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Bueno, estas declaraciones de López van en contra del principio relativo a que no existe discriminación en ningún ciudadano mexicano en los términos del artículo 1 de la Constitución Federal. Pues en el mismo precepto se señala que no puede haber discriminación por origen étnico, nacional, por edad, por discapacidad, por condición social, por sexo, por estado civil, por preferencias sexuales, por alguna creencia de cualquier tipo, etcétera. Y quiero denotar que dentro de ese catálogo se encuentra que no puede haber discriminación por condición social. Esto significa que López está aplicando un criterio discriminatorio contra los enemigos que él considera a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque está actuando discriminatoriamente contra ese gremio. Y el artículo 127 de la Constitución Federal protege el sueldo que están recibiendo, quizás mayor que los 122,000 pesos que recibe este sujeto, porque el sueldo, de acuerdo a la función, cargo o comisión que desempeñen, debe ser proporcional a sus responsabilidades. Y en este caso, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación desempeñan un cargo de demasiada responsabilidad, y además el sueldo debe de conservarse en la forma en que se está obteniendo. Y por otro lado, López es un individuo incongruente, porque dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Y por qué en el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación los quiere empobrecer? Cuando que si él está sosteniendo una política o un gobierno de pobreza franciscana, ¿por qué no pone la muestra? ¿Por qué no se muda del Palacio Nacional a una vivienda común y corriente como la que habitamos cualquier persona de la clase media? O sea, que López es un hipócrita, porque no predica con el ejemplo. Y otro ejemplo más de incongruencia es que anunció en su circo del día de ayer, 1 de diciembre del 2023, que iba a conmemorar los 5 años de su gobierno con una gran noticia, que iba a incrementar el salario mínimo general de 88 pesos, que era el salario que se pagaba en sexenios anteriores, por el de
249 pesos diarios, que mensualmente son 11,508 pesos, y que en la zona norte se iba a incrementar a 375 pesos y mensuales 11,403 pesos. Y en un comentario que hice el día de ayer precisamente fue en el sentido que eso no iba a servir de nada, porque la inflación está provocando que el salario se empobrezca más, que la solución sería que no se incrementaran los precios de los productos para que el salario realmente rindiera sin necesidad de incrementarlo, porque realmente las devaluaciones suceden desde el punto de vista económico, porque al encarecerse los productos y obviamente al incrementarse los precios, pues el dinero ya no es suficiente para comprar esos productos, y por esa circunstancia pues de nada va a servir el incremento, que según él es un incremento histórico, porque tenemos una devaluación muy marcada en el país, con un nulo crecimiento económico. Pues López anunció que iba a haber un crecimiento de un 6%, y en su administración no ha pasado ni siquiera de un 0, de un 1, de un 2%. Y finalmente quiero llegar al punto de que constitucionalmente López no está aplicando el derecho social que corresponde a cada trabajador, porque los derechos sociales son obligación del gobierno proporcionarlo, y no es una dádiva, no es un logro de su gobierno, porque el artículo 123 consagra que los incrementos salariales son derechos sociales. No se puede hablar de que López está concediendo de parte de su gobierno un incremento que es fabuloso y grandioso para lanzar las campanas al vuelo. Y para ponernos en contexto, me permito exhibir las declaraciones de López respecto de sus incrementos salariales como la gran obra de su desgobierno, así. Hoy cumplimos 5 años en el gobierno. ¿Y qué mejor que informar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto de Tulum, y también informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2,687 pesos mensuales. Y a partir del 1 de enero, el salario mínimo
va a ser de 249 pesos diarios, 7,508 pesos mensuales. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día 1 de enero. Es decir, de 2,687 pesos mensuales a 11,403 pesos mensuales. Esto no sucedía desde hace 50 años, cuando menos. Por eso digo que es histórico. Hoy cumplimos sobre... Pues no, eso no es un hecho histórico, porque hecho histórico sería algo inusitado y trascendental. Por ejemplo, sería un hecho importante que de los 225,000 pesos que gana un secretario de Estado se redujera a 50,000 pesos mensuales, y que de los 120 y tantos mil pesos, 222,000 si no mal recuerdo, que gana López, se redujera en 50,000 pesos mensuales, y que por el contrario el salario mínimo se redujera cuando menos a 30,000, se incrementara cuando menos a 30,000 pesos mensuales, porque el sueldo debe ser digno, debe ser decente y debe ser suficiente para mantener a la familia, porque dentro de ese sostenimiento de la familia se encuentra el esparcimiento, se encuentra la educación, se encuentran los problemas de vacaciones, de compra de satisfactores, algún pequeño lujo de un televisor o un vehículo, comprar una vivienda, etcétera. Y con la mugre de incremento de salario que dio López, se trata de un hecho inusitado e intrascendente. Por eso no es un hecho histórico, porque además viola el artículo 5 de la Constitución Federal, porque nadie puede ser obligado a prestar trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Y no es justo ni es una justicia social la miseria que está incrementando López de 249 pesos diarios el salario general y de 375 pesos el salario del norte del país, porque con esa miseria no se logran satisfacer las necesidades de una familia. Esto es que no es digno ni decente, ni por otro lado se hace realidad, pues no sé si llamarle apotegma u ocurrencia de López, de su sobada frase de que primero los pobres y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues que eso es una verdadera canallada, es un verdadero insulto, es una verdadera hipocresía de López. No puede hablarse de que sus 5 años de gobierno hayan sido
en beneficio de la clase trabajadora. Es el perjuicio de la clase trabajadora, porque si en 30 años no se había dado un incremento salarial de ese tipo, es porque no se justificaba de acuerdo a la demanda y a la oferta. Y ahora no se justifica que con esa miseria ya quiera decir que se trate de un hecho histórico, porque el hecho histórico, que seguramente nunca lo veremos, es que el salario se incremente en términos reales, que sea suficiente para sortear las inflaciones de este país, que fuera de 30,000 pesos mensuales. Y en esas condiciones sí se puede festejar, se festejarían los 5 años del desgobierno de López, porque lo único que se puede decir que López es un presidente fracasado porque no logró acabar con las corruptelas que se venían arrastrando desde los periodos de gobierno anteriores. Por ello, yo insisto en que en las próximas elecciones razonemos el voto para terminar con la continuidad de Morena, porque lo que el país requiere es precisamente que se haga realidad el principio de justicia social consagrado en el artículo 123 de la Constitución Federal a favor de los trabajadores, y que el gobierno, en lugar de cerrar empresas con impuestos tan exorbitantes que son impagables, que cree empleos dignos y remuneradores, y prueba de que el gobierno está regresando hacia atrás es el hecho de que se extinguió una empresa de Estado que se llamaba Notimex, y que los diputados de Morena, sin ningún empacho, mandaron a la calle a 347 trabajadores, y quedaron en la orfandad 347 familias de tales trabajadores. Por ello es que López es un candil de la calle y oscuridad de su casa. Muchas gracias.